Bueno, ven un poco lo que me refería al final, claro, ¿no? Es un final que se puede destripar o no destripar, pero es toda una cuestión, al final es una cuestión mecánica, o se paran los coches o se para la película, ¿no? Y aquí se decidió parar la película. La película en realidad terminaba cuando Warren Oates se va con los últimos autoestopistas, los militares, y se perdía en el horizonte, ¿no? Lo que pasa es que ese era el guión original de Rudy Wurlitzer, que es, claro, es un final además muy típico como de western, ¿no? Pero la idea del epílogo fue de Hellman, fue de Monty Hellman. Se le ocurrió y no, es que en realidad esto es una especie de final infinito, ¿no? A mí me recuerda un poco la idea, claro, la idea de la máquina de cine y el motor está desde el principio, incluso desde los títulos de crédito, porque los títulos de crédito con la carretera asfaltada por dos direcciones, la línea blanca está haciendo claramente un poco el juego de la propia película de la propia película, pasando, de la propia cámara. En realidad es una idea que yo creo que el primero que la hizo, aunque yo creo que no está inspirado, fue Russ Meyer, quizás, en Faster Pussycat, que el comienzo hace el mismo juego con la banda de sonido. Y es lo mismo, es la carretera y la banda de sonido y la propia película, ¿no? Con intenciones muy distintas, pero yo creo que sobradamente conseguidas, pero la idea va un poco por ahí. Son ideas un poco paralelas. Y a mí en realidad, claro, la idea de esta especie de road to nowhere, de carretera a ninguna parte, a mí me recordaba un poco también a un texto de una película que es muy distinta y al mismo tiempo que puede tener cosas parecidas, que es Mad Max 2, un texto que hizo J.G. Ballard, un texto estupendo, muy legendario, que decía que lo que le fascinaba de Mad Max 2 es que los personajes conducían para encontrar gasolina para conducir más. Y aquí es un poco la misma idea, están haciendo un poco lo mismo, claramente. En realidad nunca llegan al destino, se exteriorizan, también sería una cosa un poco Ballard, eso, se exteriorizan a través de las máquinas, se exteriorizan a través del coche. Nunca van a llegar al destino, siempre van a tener otro destino, e incluso cuando el personaje del conductor, de James Taylor, intenta casi medio declararse a la chica al final, aunque lo ha estado haciendo durante toda la película, lo que le dice es que van a ir a Carolina del Norte porque he encontrado unas piezas muy baratas. O sea, es una cosa realmente casi hasta entre enternecedora, porque el personaje tiene un lado casi que da un poco de ternura y de pena, y escalofriante, porque realmente no salen de esa especie de bucle en el que están absolutamente sumergidos. Claro, la relación entre el mecánico y el conductor es muy interesante porque no son amigos, incluso el mecánico hace una cosa que no se le podría hacer al amigo, que es que se acuesta con la chica. Se acuesta con la chica y luego se lo pasa por delante, porque dice, qué bien dormimos ayer, y sonríe, ¿no? Ahí está muy bien además Dennis Wilson, porque Dennis Wilson parece que está interpretando a Dennis Wilson. Además es muy, muy diferente. Esto, leyendo sobre la película y el trabajo de los actores, cosas que comentaba Hellman, decía que, claro, que el trabajo de James Taylor y de Dennis Wilson había sido completamente distinto, porque dice que para Dennis Wilson fue como una especie de juego, y además se ve muy bien, porque el propio personaje acepta, hace un poco como de receptor de todo lo que está sucediendo en la película. Se ve muy bien en una de las mejores secuencias, sin duda, que es la secuencia cuando están en Arkansas, en la cafetería, con el tipo este desagradable, que les pregunta si son hippies, les dice que Tennessee está lleno de pobreza y tal. Bueno, cómo recibe Dennis Wilson eso, todo lo que dice el tipo, es que realmente es como si la pequeña frontera entre el personaje, el supuesto actor, que tampoco es un actor, la propia persona de Wilson, realmente se va, ¿no? La propia expresión, que está muy bien esa expresión además, así como un poco pícara, juguetona también, en la secuencia en la que la chica canta el blues dentro del coche, porque lo mismo, lo recibe con unas miradas, que esto, claro, contradice totalmente esta especie de idea de que las interpretaciones aquí son bressonianas, son muy neutras, o no sé qué. Bueno, aquí realmente la neutralidad, bueno, es un poco discutible. Quizás puede parecer todo más neutro la primera vez que se ve la película, porque realmente las interpretaciones, la forma como ellos actúan, pues no tiene mucho que ver con lo habitual en el cine americano, ni de esa época ni de ninguna. Pero realmente una vez que se ha visto la película varias veces se ve que es todo mucho más complejo. Lo que decía un poco entre la realidad de amistad de los dos, claro, es muy interesante, porque en realidad no son amigos. O sea, ese gesto, por ejemplo, lo puede argumentar perfectamente, pero al mismo tiempo llegan a una profundidad como llegan pocos amigos, porque da la sensación que saben perfectamente lo que está pensando el otro, aunque exclusivamente hablen de coches y de piezas durante toda la película. Incluso cuando se refieren al coche es muy curioso, porque los subtítulos no lo respetan muy bien, pero se refieren así, como al coche, a ella. Y hay momentos en los que parece que están hablando de la chica, pues no, están hablando del coche.
otra vez, vuelven constantemente al coche. Los coches, claro, son tan importantes como ellos y además son muy representativos, muy simbólicos. El coche de ellos es un coche del año 55, un coche preparado para carreras, antiguo, que prácticamente lo han convertido en un monstruo absoluto, porque han hecho una especie de Frankenstein del coche, y eso se ve desde el principio. Cuando llegan a la gasolinera al principio, el tipo de la gasolinera no sabe dónde meter no sé cómo se llama, el surtidor, ¿no?, de la gasolina, para echarles la gasolina, les pregunta, porque lo han cambiado de sitio. En el coche se dice que se pasa frío, dice, es que le quitamos la calefacción para que vaya más deprisa. O sea, es todo lo contrario a una casa. En realidad, ellos no tienen casa, pero viven en el coche, viven en moteles, es un desarraigo ya absoluto. Pero ellos lo tienen, no sé si asumido, porque el personaje de James Taylor no lo tiene asumido, pero viven con ello, lo aceptan. El personaje de Warrenoids, de GTO, lleva el nombre además del coche, es un modelo de ese mismo año, además. Es el coche más moderno que podía haber en ese momento. Y es completamente distinto, se habrán dado cuenta que es como una casa. Tiene música, tiene bebida, tiene de todo. Intenta hacer algo absolutamente acogedor. Incluso cuando entra el autoestopista, Harry Dean Stanton además, que hace del homosexual, que intenta meterle mano, y que está maravilloso, porque luego cuando llora también es una cosa además, como sin subrayarlo, ¿no?, antes de que esté a punto de echarle por la noche del coche, y se pone cómodo, y realmente sentimos esa comodidad. O sea, es claramente la casa, pero GTO y The Driver, es decir, el conductor, son prácticamente iguales. Es casi la versión, no sé si juvenil o... porque son muy distintos, la locuacidad que tiene esa maravillosa Warrenoids, además inventándose historias, pero se los enreda y se los enlaza muy bien en la parte final de la película, que a mí es la parte que más me gusta, porque esa especie de cosa que se nota además que está hecha a tijeretazos, quitando cosas a lo bestia, bloques yo creo enteros de película, hace que la película sea mucho más sintética en algunos de los momentos finales, y yo creo que le da una especie de fuerza casi de que no puede avanzar ya más la cosa, y realmente ya no puede avanzar. Por ejemplo, la secuencia del accidente, que no se resuelve. Llegan en el coche, se supone que son la familia, pero ¿por qué? Han llegado allí la familia de la víctima, ¡pumba!, se corta. Pasamos a después la situación esta en la que coge a la niña, a la señora mayor, y los lleva al cementerio. También es una secuencia prácticamente sin resolución, que en medio ha metido otra en la que están atravesando ellos el puente de una gran ciudad con el Chevrolet, también sin mucha lógica de repente. Bueno, y hay un momento al final de montaje que es maravilloso, que es cuando él, GTO, está con la chica y le empieza a contar. La chica se queda dormida, igual que se ha quedado dormido el gordo este del sombrero anteriormente, y le cuenta, y en realidad cuenta que claro, su aspiración es tener una casa, tener una familia, tener hijos, tener todo, tal. Lo cuenta, es conmovedor, pero también desconcertante, porque no sabemos si lo está diciendo también en serio, porque ha contado tantas mentiras durante toda la película, y va a contar después que tampoco lo sabemos. Nos desconcierta, pero al mismo tiempo nos enternece, que yo creo que es una constante en la película. A mí cada vez que la veo, y la he visto muchas veces, cada vez me resulta más enternecedora. No sé por qué, me emociona más toda la parte final, incluso el propio James Taylor, y en realidad es una cosa simplemente de que el tipo se ha quedado cautivado con la chica. Bueno, cautivado también, ha visto ahí una cosa, una especie de posibilidad de arraigo. Yo creo que es un poco la idea, de la misma forma que a él le hemos visto en algún momento que ha pasado por delante de algunas casas y se queda mirándolas. Había una secuencia que se quitó en el montaje porque Feldman decía que era demasiado enfática, que rompía un poco la idea de que fuese, digamos, más sutil todo ese retrato del personaje de James Taylor, en el que ellos subían de la policía y al final desde una colina veían a una familia que cenaba en el porche de su casa, y la secuencia era simplemente ellos viendo cómo cenaban. Entonces dice que se dio cuenta que no tiene mucho sentido. Lo vemos muy bien al final, cuando ve las vacas, ve la granja, todo ese tipo de cosas. Pero esos momentos que decía que enlazaba es cuando va con la chica, le cuenta todas esas aspiraciones que tiene, tal. La chica se queda dormida, porque desde luego la chica y él son planetas completamente distintos, me refiero a GTO, al más mayor, y dice, como no me estabilice, dice, como no me asiente, dice, I'm going into orbit, dice algo así, me pongo en órbita, y de repente, pumba, se corta, y vemos el personaje del conductor, del driver, completamente enloquecido, todo enloquecido, que puede ser la expresión del personaje, que no es nada expresiva, digamos, a toda velocidad. Y le dice entonces el personaje del mecánico, de Dennis Wilson, dice, para que nos vamos a matar, que es uno de los pocos momentos en los que realmente está contradiciendo al otro, porque normalmente no todo, incluso al final, por ejemplo, cuando dice, he apostado 300 contra las herramientas. Bueno, las herramientas son del mecánico, se supone, pero el otro lo acepta.
tal como están, tal como tienen aceptada la relación entre los dos, tal como tienen aceptado ese vagabundeo sin fin, es perfectamente lógico. Igual que es muy bonito también, y queda muy bien, los diálogos son buenísimos, los diálogos que son de Rudy Gurdicha, que por cierto hace un papel en la película, es el calvo este de bigote pelirrojo con una camisa estampada que conduce el Hot Rod, con el al que ganan además, y le desprecia además, le dice el personaje además son súper despectivos entre ellos, porque no tienen ningún tipo de respeto, dice, esto es una mierda, dice, y esto es un pedazo de mierda, le dice así, literalmente, y le voy a ganar, bueno, le gana. Y luego es cuando sale discutiendo con la chica en el bar, bueno, ese es el autor del guión, el autor de los diálogos, yo creo, sobre todo. Y los diálogos son estupendos, como cuando Dennis Wilson le dice, bueno, hemos dormido bien, dice eso, dice, bueno, ahora nos toca comer bien, dice, porque nos pasamos la vida comiendo dulces y bebiendo Coca-Cola, algo así, dice, ¿no? Y le dice, ¿y qué tal tienes la vista? Es una cosa como, dice, estoy bien, estoy perfectamente, ¿no? La sequedad de James Taylor yo creo que va muy bien, la inseguridad, porque se nota que está muy seguro. Está muy seguro en la película como actor. Y yo creo que eso, el contraste con Dennis Wilson, que está mucho más seguro, yo creo que le da mucha fuerza. Contaba Hellman que James Taylor no ha visto todavía la película. Esto era del año 2010, me parece, la entrevista. Bueno, no sé si en 10 años la ha visto. Decía que no la había visto. Dice, no sé por qué. Yo creo que sí sé porque yo creo que sí sé. Yo creo que esta película no le trae buenos recuerdos a James Taylor. Se estaba separando de Johnny Mitchell, justo cuando estaba rodando la película. Johnny Mitchell estuvo en el rodaje, además. Y fue bastante turbulento la separación. Y yo creo que viene de ahí. Es decir, es un momento raro. Por eso decía, raro para todo. Raro para el país, raro para la sociedad, raro para la juventud, raro para el cine. Y la película, ya digo, lo absorbe todo de una manera muy natural, pero muy inquietante. Ya decía que esta película no se habría podido hacer un poco antes y no se habría podido hacer un poco después, y eso es absolutamente indudable. Hay cosas que incluso absorbe la película que resultan también tremendas, como el hecho de que, por ejemplo, Janis Joplin murió 3 semanas antes aproximadamente de que terminara el rodaje, y aquí se utiliza Me and Bobby McGee en la versión de Kris Kristofferson, pero era quizás la canción más famosa que había tenido Janis Joplin hasta aquel momento. Claro, la canción está hecha idea. Hay otro pequeño trabajo de Hellman en uno de estos Blu-rays, bueno, no tiene mucha importancia, pero lo firma. Está muy bien la entrevista, lo que dice Kris Kristofferson, que es una entrevista con Kris Kristofferson, que son amigos. Además, Hellman estuvo a punto de hacer Pat Garrett y Billy Elliot, la iba a dirigir él también. Era muy amigo de Peckinpah, Hellman, y por supuesto de Kris Kristofferson, que era amigo de los dos. Y Peckinpah además fue uno de los que más intentó defender e intentar que esta película se diera. Tuvo un estreno, nada, no se estrenó prácticamente. La Universal la mató. Por distintos motivos, pero la mató. Y en esa entrevista comentan un poco el hecho de que se utilice Me and Bobby McGee, porque Me and Bobby McGee, claro, es una canción un poco pre-resaca del hipismo, aunque no es una canción hippie, pero luego la hizo Janis Joplin y la convirtió en una canción hippie, y la historia es al revés de esta. Son también dos amigos, pero son muy amigos, una relación más sentimental, pero en el sentido de una amistad más normal, más de emociones, y hacen el trayecto contrario. Empiezan en realidad en Nueva Orleans y terminan en California, pero el trayecto es prácticamente contrario. Entonces, claro, está hecho a idea. Es una pena que no esté la canción, aunque el trozo que pone tampoco es tan explícito de ese lado. Yo creo, lo que yo creo que está muy bien, es una pena que no esté traducida, ¿no? Igual que, claro, comentaba un poco el empleo de las canciones. Eso es una cosa muy sorprendente también, claro, que, bueno, pues sorprendente y lógica, ¿no? Porque se ha elegido a los actores un poco por el tipo y un poco por lo que simbolizan también, ¿no? Desde luego James Taylor yo creo que está elegido por el tipo, que es una cosa sorprendente porque parece un actor de Bresson, pero de Bresson de años después, de apariencia, ¿no? De apariencia. Y también es curioso porque se ve cómo ¿sí? Sí, o de Garrel también, parece, ¿no? Pero es curioso porque incluso estéticamente, 2 años antes, las ropas incluso hubiesen sido distintas. Y aquí, en realidad, las ropas que llevan los personajes pueden ser ropas vamos, en este cine seguro que hay gente que lleva ropas parecidas. La camisa por fuera, no sé qué y tal. Bueno, es curioso incluso estéticamente. Pero es muy interesante porque a él se lo ha elegido claramente por el tipo. Dennis Wilson hubo muchas negociaciones porque quería a Hellman que fuera él. Yo no sé a quién se le ocurrió la idea, no sé si sería de Hellman, pero a él le pareció bien, y hubo muchas negociaciones porque él no había hecho ninguna película, y bueno, fue más, yo creo que por su personalidad, o por algo magnético también hacia el público. Esto también, las estrellas del pop también lógicamente venden la película, pero es muy interesante que los dos sean músicos y no solo no canten, que tampoco tendría
sentido en una película como esta, pero sí, están completamente en contra, incluso hasta de poner música